Bueno, Chiche, ¿todo bien? Sí, todo en orden. Mantener una tarde agitada, chicos. Sí, sabemos. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo para vos. Muchas Hasta gracias. luego. Bien, y arrancamos siempre noticias. El relato de Bullrich en vivo desde el Senado. Arrancamos de esta manera. Políticas. No estamos haciendo eso con proyectos demagógicos que los mismos senadores opositores reconocen que tiene problemas, como que beneficia a los porteños y a los ciudadanos del Gran Buenos Aires, como que no resuelve el problema de fondo y, creo yo, lo más grave, que no tiene los recursos para llevarse a cabo. Pensemos que las mismas provincias han planteado la imposibilidad de cumplir con el proyecto de ley. Usted participó en las dos martes anteriores en las reuniones de comisión, usted es presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Notó un cambio de esas reuniones, de esos dos martes, a hoy, más allá de que recién Pinedo decía que hubo un ultimátum, que no se puede aceptar un ultimátum en el Senado? ¿Notó algún cambio, hablando políticamente, de lo que fueron esas reuniones de comisiones a la sesión de hoy? Mire, yo creo que pareció que había una posibilidad de realmente encontrar un consenso. Por eso no me resigno. Creo que más allá de que se sigue planteando que es tarde, yo no creo que sea tarde, yo creo que tenemos tiempo. Aportar soluciones a los problemas de los argentinos no tiene vencimiento. Y la verdad que si sabemos que estamos planteando un proyecto que no se puede cumplir, que no resuelve los problemas, empujarlo es necedad o, francamente, buscar generar un caos en un momento que no hace falta. Lo que al contrario, la solución es un proyecto que se puede implementar. La solución es justamente lo que estamos planteando nosotros, es una reducción de impuestos que reduce la tarifa, que es un proyecto que tiene costos compartidos entre provincia y nación, es un esfuerzo de todos, tanto de los gobiernos provinciales y los gobernadores como del Ejecutivo. Es una solución que además tiene fondos que apoyan, lo marqué claramente, el proyecto nuestro dice de dónde salen los fondos. La solución es ser serios, la solución es ser responsables, la solución es actuar como senadores de la Nación. Las críticas a este proyecto están claras, pero ¿qué le dice a los vecinos, a las pymes que manifiestan no poder pagar como están las tarifas en estos momentos? Bueno, por eso planteamos una alternativa, porque el proyecto de la oposición no le resuelve el problema a las pymes y a las residencias, no resuelve el problema. Entonces estamos aportando una solución concreta que esperamos, repito, y vamos a seguir trabajando hasta última hora, que sea la opción mayoritaria, porque muestra, primero, que escuchamos, porque es una propuesta que surgió de gobernadores opositores, no es una propuesta originalmente nuestra, a la que le hemos agregado, como lo dije recién, la cesión de las concesiones de Denor y de Sur, algo con lo que también lo marqué claramente, ni la senadora Gladys González ni yo estamos 100% seguros y queremos estudiarlo en profundidad, porque afecta a las finanzas de la provincia de Buenos Aires, pero de cualquier manera entendemos que en general es un proyecto que hay que acompañar porque aporta una solución real y clara al problema que está usted implementando. Bullrich, perdón, pero si no, la solución es enorme. Sería un 20% de descuento de los impuestos. La solución real sería descontar una cifra bastante superior para morigerar el aumento del 1000% que tuvieron los impuestos. Un 20% es totalmente insuficiente, ¿no le parece? Es el 50% de los impuestos y la solución real es la que se puede implementar, si no es fantasía. Y la otra solución, la que usted plantea, es irreal porque los salarios desde el 2001 a la fecha aumentaron un 2.600% y las tarifas en el mismo periodo aumentaron un 1.300%. Ese problema generado por la desastrosa política, la demencial política energética que llevó adelante el gobierno anterior, nos pone en la situación actual que nosotros con responsabilidad, diciéndole la verdad a la gente, estamos tratando de resolver. Entre otras cosas, esto que afecta directamente a la mayoría de las provincias, los senadores que quieren apoyar el proyecto, es la disparidad de tarifas entre el interior de la capital federal y el conurbano. Bullrich, si el Congreso no puede sacar un proyecto sobre las tarifas, ¿por qué el oficialismo presenta un proyecto? Porque lo podemos, justamente, estamos planteando... ¿No es inconstitucional que legisle sobre tarifas? Nuestro proyecto no legisla sobre tarifas, lo que hace es reducir impuestos y eso lo puede hacer el Congreso. Lo debe hacer, que es algo que también marqué, diciendo de dónde van a surgir los recursos para esa reducción impositiva, cosa que no hace el proyecto opositor, con lo cual además es ilegal porque viola la ley de responsabilidad fiscal. El senador propinante de la oposición, el senador Mayans, hizo hincapié en la exorbitante cifra que se están trasladando a las empresas de energía
con el tema de los pagos de las tarifas? ¿No es mucho lo que están ganando las empresas? Eso él mismo lo aclaró cuando dijo las inversiones que se están haciendo. Justamente lo que estaba pasando en Argentina, que se está invirtiendo, y lo planteé con claridad. Se está invirtiendo para generar en un poco más de 2 años y medio la misma cantidad de energía o el crecimiento en la capacidad de generación de energía, que es casi el mismo que se generaba en 12 años del gobierno anterior. Claramente hay inversión en Argentina, para eso tiene que haber tarifas claras y reglas claras, y lo que hace este proyecto es romper esas reglas claras. Bullrich, si el presidente veta la ley, ¿ustedes van a insistir desde el bloque de Cambiemos con el traspaso de Edesur, de Edenor, con la rebaja del 10,5% del IVA a los usuarios residenciales? No me resigno a que todavía tengamos tiempo de que no haga falta un veto, sino que haya un proyecto razonable, responsable y que resuelva el problema. Muchas gracias. Es lo único que piensa, ¿sí? El senador Esteban Bullrich. Ahí escuchamos justamente al senador Esteban Bullrich. Bueno, atención con esto. Están hablando los senadores, recién van por el 5º senador que está hablando allí en el Senado, en el recinto. Lo cierto que esto va a durar, se calcula que se pueda votar alrededor de las 2 de la mañana, con lo cual tenemos para mucho. Uno de los discursos más esperados de Cristina Fernández de Kirchner se calcula que será a medianoche. Por lo tanto, se viene una noche larga. Insisto con esto, alrededor de las 2 de la mañana es cuando se va a votar. Hasta el momento hablaron solamente 5 senadores, 3 que van a votar a favor del proyecto de diputados, 2 que van a votar en contra. Y de alguna manera lo que dijo recién Esteban Bullrich, que nosotros también le preguntamos, y que tiene que ver con qué va a pasar con el veto, que ya está preparado, ya está redactado. Bueno, lo cierto es que están adelantando cuáles son las razones del veto, sobre todo que es inconstitucional que el Congreso legisle sobre tarifa y que además, aparte, decía Bullrich recién, es ilegal porque no dicen de dónde van a salir también los fondos para evitar justamente el déficit fiscal que evitaría el aumento de las tarifas tal como está estipulado, ¿no? Jorge, ¿vos estás escuchando? Buenas tardes. Te estoy escuchando, sí, sí. Jorge, entonces, esto daría por tierra el argumento del senador Pichetto, que dijo que el Hola, gobierno... te estoy escuchando muy mal, ¿eh? Ah, bueno. Okay. Decía que ahora sí. Daría por tierra este argumento que escuchamos recién de Bullrich, daría por tierra el argumento del senador Pichetto, que dijo que el gobierno no había hecho absolutamente ninguna propuesta. Sin embargo, Esteban Bullrich acaba de mencionar que ellos no solo hacen una propuesta, sino que es mejoradora de que seguramente la que hizo Urtubey. No, el proyecto ha hecho varias propuestas, el gobierno, perdón, ha hecho varias propuestas. Ha hecho propuestas con los gobernadores, en diálogo hasta con el propio presidente de la Nación. Ha hecho propuestas concretas como esta. Al principio era sacar el IVA, después el IVA no. Sí. Ahora sí, de Nor y de Sur pasarlo justamente a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Son propuestas que se han hecho. Quizás no se elaboraron sobre un papel, pero son propuestas que en la mesa de negociación se han presentado. Sí. Lo que ocurre es que bueno, volvemos en cualquier momento entonces. Dale, Jorge, dale. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, las imágenes que aparecen en nuestra pantalla. A la izquierda, la marcha que se realizó todo por un trabajo, la gran marcha federal en el centro. Perdón, a la izquierda decía en la rural, 90.000 jóvenes aproximadamente. Gran marcha federal en el centro, una marcha que llevaron 2 agrupaciones fundamentalmente, y a la derecha, ¿qué rumbo va a tomar el gobierno luego de que se sepa cómo va a votar el Senado? Nati, buenas tardes. Estuviste ahí hace un ratito. Así es, venimos del Senado de la Nación. Ya todo está por perdido. Incluso, como decía recién Jorge, el gobierno nacional ya dejó trascender cuáles son los argumentos del veto presidencial, que dicen que el día de mañana lo va a estar anunciando el presidente de la Nación en Salta. Allí va a estar compartiendo un encuentro con 6 gobernadores en Cachi. Ahí va a estar anunciando el veto presidencial. En un rato te contamos los argumentos del gobierno. Bien, gracias, Nati. Luis. 3 caras de la verdad en el tríptico. 3 caras de la verdad. Jóvenes buscando empleo, el debate en el Senado y también la marcha federal. Un dato para agregar que vamos a desarrollar después. En el último mes hasta descendió el número de monotributistas que están trabajando. Y esto fue tema de la Secretaría en una reunión de hoy con el episcopado. Tarifas y posible paro.
Bueno, a propósito de la resolución del presidente, de lo que resolvió el presidente, vuelve el capitán Beto, lo veíamos recién en imágenes. Aquel tema tan conocido, obviamente. Así ¿no? es, sí, no, un tema que ya lo viene anunciando, incluso lo dijo públicamente el presidente de la Nación, y hoy ya la Casa Rosada dejó trascender cuáles son los argumentos básicos de este veto presidencial. Por un lado, lo que tiene que ver con el costo fiscal. El gobierno dice que el proyecto de la oposición tiene un costo fiscal de 170.000 millones de pesos. Esto va a ser durante 2 años, 2018 y 2019. Después, que este proyecto que se va a aprobar esta madrugada en el Senado de la Nación solo beneficia a la provincia de Buenos Aires y a la capital federal. Por último, que es inconstitucional, es algo que ya lo dijo el presidente de la Nación en el mensaje que dio el lunes pasado, dijo, este proyecto no es constitucional. Bueno, el argumento, ¿cuál es? Que el que fija las tarifas no es el Congreso de la Nación, sino el Ejecutivo Nacional mediante audiencias. Y además que dice el gobierno que esto atenta contra el presupuesto nacional, algo que ya fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. Y por último, que los aumentos que tienen que ver con los servicios de las tarifas públicas fueron resueltos en audiencias por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que dice que el que fija los aumentos no es el Congreso, sino el Poder Ejecutivo. Sí, Luis, tenías algo para Y aportar. tomando base, muy breve, en el último Te Deum, Sí. hoy en el encuentro de Pastoral Social y CGT se dijo, lo que no está claro es si las empresas concesionarias de energía dan pérdida. Para sumar a este debate, más allá de todos los buenos datos que daba Natalia Bacareza, este es el tema de análisis en la faz social de la Iglesia, atención, y de una CGT convulsionada por su interna, por el momento, por el posible paro y hasta por el Congreso de la OIT en Suiza. Atención a todos estos puntos. La senadora que estuvo ayer aquí, ustedes recordarán seguramente, nos contaba que cuando empiezan a hablar de déficit fiscal desde el gobierno, empiezan a hablar de 50 o 60 mil millones de pesos y que no entendía cómo se llega a 170 y pico mil millones hoy. También se hablaba de que de alguna manera el déficit iba a ser trasladado a las provincias, quizás con esta cesión que acaba de mencionar el senador Bullrich, cesión que va a tener que desmenuzar, porque evidentemente esto de ceder las empresas a las provincias o ver qué tipo de cesión hace, realmente no lo entiendo, le va a generar un costo importante, un costo económico importante también a las provincias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, de la corriente clasista y combativa, cariñosamente llamado el Tano Nardulli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Bien, bien porque estoy con ustedes, pero preocupado por todo lo que está pasando. Bien. No podía decir que está bien cuando hay una situación donde estalla el hambre y la desocupación y la pobreza a lo largo y ancho del país. Claro, esto se vio reflejado hoy en la marcha, que dicho sea de paso, a mí me gustaría empezar al revés, más allá, después le voy a preguntar sobre los resultados o cuál es la evaluación, pero en un primer lugar, hubo una frase que a mí me conmovió, pero le diría que una frase muy dura, se me quiebra la voz realmente porque dice, nosotros tenemos hambre y los que nos pegan también tienen hambre. Eso lo dije, sí. Realmente me parece durísimo, me parece de una realidad social importante. Y me quiebro porque lo vi reflejado en la pantalla cuando veíamos los incidentes. ¿Qué nos puede decir, por favor, con respecto a este tema? Bueno, en realidad el tema de fondo es que tanto lo que mandan a lo que le dan orden para reprimir y lo que somos reprimidos, vivimos a la Argentina. Y acá permanentemente tratan de volcarnos, pobre contra pobre. ¿Cuál es el motivo? Es decir, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué necesitamos para que esto no suceda? Bueno, más allá de representantes que piensen un poquito en nosotros. Independientemente de eso, independientemente de la Patricia Bullrich, que da órdenes y demás, hay un tema concreto. Primero, siempre trataron de enfrentar a los pobres con los menos pobres. Y cuando dicen pobreza cero, es cierto. Bajaron la pobreza. Los pobres ahora son indigentes
Y los sectores de capas medias que se ven afectados por tarifas desorbitantes y demás, se están empobreciendo. Entonces no es que hay menos pobres, hay más indigentes y más pobres, pero que no eran pobres antes. Se están empobreciendo todos. Entonces no es el problema de agarrar y decir, bueno, están cortando la calle para jorobar a los que están en los autos que van a trabajar y demás. Nosotros tenemos que ser solidarios, todo el mundo. Tenemos que buscar la forma de que puedan transitar con los vehículos, ir al trabajo y todo eso, y que se pueda visibilizar el tema de la pobreza. Porque la pobreza es la madre de todas las enfermedades. Aparte del paco que meten en los barrios, a los jóvenes que le condenan a agarrar y a delinquir y todo eso, está el tema de las enfermedades. En los barrios empieza a aparecer algo que había sido desterrado como la tuberculosis. Y la pobreza es la madre de todas las enfermedades evitables. Entonces, es un crimen que en un país como el nuestro, donde podemos tener alimento para 400 millones de personas, haya chicos que están desnutridos, haya chicos que se mueran de hambre. Tano, mientras que usted habla, en la pantalla, no sé si llega a ver, hay 3 cuadrantes. Usted está ubicado justo en el medio. Por un lado, veíamos hace un ratito nada más 90.000 jóvenes que en busca de trabajo en la rural, y por el otro lado, imágenes del Senado. ¿Qué opinión le merece esta situación que se vive hoy, miércoles? Por una parte en el Senado, 90.000 jóvenes buscando trabajo por otro lado, y además los supermercados, las góndolas llenas, porque no se puede acceder a todos los alimentos, la plata no alcanza. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, dejando al lado, perdón, ¿no? A los jubilados, que ya para mí forman parte de... Bueno, son indigentes, bueno, digo, sacando acá a los hay jubilados, un tema, ¿no? que es un tema de saqueo. Acá se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, cuando yo era pibe, estaba el viejo Ilía, nosotros le gritamos: Ilía, coraje, a los yanquis dale raje. Y fueron los yanquis que le dieron raje a Ilía. Desde ese entonces, siempre para nosotros, los que éramos jóvenes en ese entonces, y seguimos siendo jóvenes porque no nos archivamos, no estamos en una pieza de museo, sigue siendo vigente. Perdón, nunca el Fondo Monetario, ningún ente multinacional estuvo a favor del desarrollo de lo que es la soberanía económica de ningún país. Y por el otro lado, a mí me parece que lo que vos recién decías está describiendo lo que sucede en el país. Lo voy a interrumpir un segundito, vamos a seguir con usted, pero está hablando en el Senado de Angeli. Vamos a escucharlo. Después llegó el momento de los subsidios a la energía, cuando nadie valoraba la energía, cuando pasábamos a las 3 de la tarde y veíamos las lamparitas en las casas prendidas, los aire acondicionados prendidos para que a la noche estuvieran frescos, o tantas cosas que vimos cómo se desperdiciaba porque no costaba nada la energía. Alguien le había dicho que la energía era gratis. Y un día, hablando con un empresario, más precisamente de un frigorífico avícola, me decía: Alfredo, tenemos que empezar con las energías renovables porque un día los subsidios se van a acabar. Y ahí vamos a ver dónde están realmente los empresarios. Y así fue. Así fue que llegamos a este momento, donde nos habían hecho creer que no precisábamos inversiones. Llega el 2012, 2013, me acuerdo en el Parque Industrial de Gualeguaychú, me dice un empresario: Alfredo, me obligan a parar, a cerrar la empresa 6 horas por día porque necesitamos el gas para los domicilios. Nadie se acordaba de eso, total eran los domicilios. La empresa, que pierda. Era más fácil eso. Y así fueron, armaban los parques industriales, pero no había energía. Y los intendentes contentos que iban a generar mano de obra,
pero cuando llegaba el momento del gas o de la energía, no había. Y así fue pasando. Y así quedaron muchos sueños, hasta que llegó el momento de un presidente, como Mauricio Macri dijo, vamos a poner la verdad sobre la mesa. Estamos en una crisis energética. Estamos en una crisis energética porque nadie se ocupó de trabajar para tener soberanía energética. Al contrario, de pasar a exportar, estuvimos terminando importando, pagando sobreprecios con contratos leoninos a muchos años, como lo explicó bien el miembro informante de nuestro bloque. Así hemos llegado. Y ahora aprovechamos del pueblo para decirle que somos los ajustadores, que no queremos al pueblo. Aprovechamos a decirle, pero no nos acordamos de cuántas empresas se quedaban sin gas en el invierno y sin energía. Cuántas kioscos y almacenes tenían que tirar de la heladera la mercadería porque no había energía. De cuántas empresas tuvieron que suprimir las horas de la industria en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, provincias que son industriales de cajón. En instantes, en vivo y en directo desde Villa Crespo, tarifazo. Uno de cada 3 comercios pagan más tarifas que alquiler. Bueno, Carlos Narduli está con nosotros. Carlos, ante todo, una pregunta importantísima. Tano. Ante todo, una pregunta importantísima. ¿Qué los llevó a hacer la movilización el día de hoy? Bueno, lo mismo que fue motivo de la marcha federal. La consigna es pan y trabajo. Y nosotros en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, también existe pobreza. Pues todos los barrios lindando con el Riachuelo, entre Eva Perón y Riachuelo, están sometidos a situaciones de no solamente de tarifa, sino inclusive de mucha pobreza. Los comedores están repletos de gente y hay gente que quiere comer. Entonces hay una situación muy importante a tener en cuenta. Hoy nosotros hicimos la movilización, íbamos a hacer un montón de ollas en distintos lugares y la lluvia no nos permitió hacer eso y nos vimos para visibilizar la situación de pobreza y de necesidades de los comedores, es que tuvimos que cortar corriente. Cuando cortamos corriente, vino la policía, sí. Arreglamos dejar un carril libre y mientras estamos negociando dejar el otro carril, vino una represión muy grande. Entonces, lo que quiero decirles es que nosotros lo que pedimos es aumento de las raciones en los comedores, que las compañeras que trabajan en los comedores, que ponen su trabajo y el amor en la olla, también puedan llevarse algo en el bolsillo para hacerse cargo de los chicos que están estudiando y demás. Sí. Bueno, eso es todo lo que estamos pidiendo en Buenos Aires, que es la ciudad que cuenta con mayor presupuesto del país. Porque la pobreza existe, no existe en Barrio Norte, en La Recoleta o en Belgrano, obviamente. Pero en los barrios que están en el sur sí existe. Y entendemos que lo más importante de todo es que nos escuchen, porque acá están los sectores pobres que están cada vez más pobres y los sectores de capas medias que por el tema del tarifazo cada vez están más empobrecidos. Y la cuestión pasa por agarrar y no estar enfrentado uno con otro. Tano, le agradecemos profundamente por haberse acercado a los estudios de Crónica. Tenemos que volver al recinto. Sigue hablando de Ángel. Sí, lo único que quiero decir que es importante que todas las luchas confluyan en una sola y tenemos la oportunidad de lo que es la marcha federal del día que arrancó el día 28 y el primero, pasado mañana, va a estar sobre Plaza de Mayo. Está todo junto y golpear todo junto para que se abran las puertas de los que gobiernan y que den respuesta concretamente a la necesidad insatisfecha de la gente. Gracias. Por el otro lado,
quiero decir que con el tema del Paco están haciendo estragos en los barrios. Y nosotros entendemos y apoyamos la lucha de los jóvenes que están junto con curas y demás, ni un pibe menos por la droga. Así será. Muchísimas gracias. Gracias, Tano, muy amable. Gracias por venir. Volvemos al recinto. De dejadez que hubo en nuestra Argentina. Discúlpenme si no, nada personal, pero sí vengo de un interior profundo donde hay muchas necesidades. Hay gente que no conoce la energía eléctrica, mucho menos un gas natural. Tiene que ir a comprar la garrafita. Como decía hoy, la garrafa es mucho más cara que el gas natural. Es mucho más cara. Y a veces no la pueden ir, no la tienen a una cuadra. Tienen que hacer 15 kilómetros para buscar. Estas son las cosas que por eso tenemos que actualizar las tarifas para que la gente realmente que no tiene gas, que no goza del gas natural, que no goza de la energía, principalmente de la zona más alejada, de las empresas que necesitan. Y ahí vamos a hablar de una Argentina federal, de una Argentina solidaria. Es facilísimo hacer demagogia, es facilísimo bajar las tarifas. ¿A quién no le gusta que le regalen cosas? Pero sabemos que las cosas, no regalamos lo nuestro, estamos regalando el dinero de todos los argentinos. Y si hay un presidente que le cuida el dinero a los argentinos sabiendo que no es de él el dueño, que son todos los argentinos, es nuestro presidente Mauricio Macri. Más allá que lo pueden criticar y pueden decir, para eso son oposición. Muchas cosas cuando hablan de la gente que no tiene para comer, que tiene frío. Sí que no, pero no vienen del 10 de diciembre del 2015, viene de mucho antes eso. Gente pobre hace años que hay. Bueno, a propósito del incremento en las tarifas y de lo que cuesta todo, estamos en contacto con nuestro compañero Matías Rezano. Mati, adelante, ¿dónde estás? Claudio, buenas tardes. Estamos en la localidad bonaerense de San Martín. Justamente vos mencionabas muy bien que de cada 3 comercios, 1 paga lo mismo de tarifas de electricidad que de alquiler. Ezequiel es uno de los casos, justamente. Tiene un kiosco en San Martín. ¿Cuál es tu situación? Sos uno de los que reclama aquí en San Martín a la compañía de distribución de luz justamente por las tarifas. ¿Cuál es la situación que está viviendo? Bueno, yo en este momento lo que estamos viviendo, tanto yo como varios comerciantes, es un momento de temor o de miedo, de pensar en cómo vamos a hacer para afrontar los gastos o los nuevos aumentos que vienen. Y también un poquito también de sentirnos decepcionados con lo que es el servicio. Porque por ejemplo, nosotros tuvimos acá 5 cortes en un mes, reclamamos que se resolviera el problema y te cambian 2 cables y el problema persiste igual que como está y no lo solucionan, no se invierte en solucionar el problema. Entonces nosotros nos sentimos que encima de que pagamos muchísimo más alquiler, o inclusive a veces pagamos, no alquiler, luz, mucho más el servicio eléctrico que lo que pagábamos hace 2 años atrás, 1 año atrás, el servicio sigue siendo igual de precario y cuando vos vas a exigir algo no te lo toman en cuenta, te sentís como que estás manoseado, o sea, no tenés derecho a reclamar nada, tenés que pagar y nada más. Sí, Nati, te lo voy a contactar a Ezequiel para que te escuche, ahí te está escuchando. Hola, sí, te escucho. Hola Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte cuánto pagás vos de alquiler y cuánto pagás tus gastos, lo que tiene que ver con la luz, no sé si tenés gas también ahí. Perfecto, sí, mirá. Yo en este momento estoy pagando de alquiler 18.000 pesos en este local y de luz este mes que vino, no sé por qué vino un poco menos, vino 7.000. El mes anterior vino 13.000. O sea casi, es sí. Algo que no tiene relatividad, es como que pasa un poquito el consumo y ya te viene con otra tarifa. Pero he llegado a pagar 13 y hasta 15.000 pesos en casi lo mismo que de alquiler. Sumado a aumentos de monotasa, SARVA, impuestos y todos los aumentos que sufrimos día a día todos los comerciantes, ¿no? Y con respecto a los ingresos del local, ¿disminuyeron en los últimos tiempos? ¿Están a la par? ¿Están mejor? Los ingresos del local, bueno, mira, yo te comento, una de las cosas que también más me atemoriza es la baja del consumo que se está viviendo notablemente. O sea, me he llegado a enterar hasta de
proveedores como, no sé, grandes empresas como Pepsi, Coca-Cola, que me digan que sacan vendedores de la calle y hacen ahora los pedidos por un call center, hasta